Acosta, Acosta, buenas tardes, doctor presente. buenas tardes. Alata, Alata presente, buenas tardes, doctor. Alvarado, Presente, doctor. Buenas tardes. Ashero, Presente, doctor, buenas tardes. Asensios, Presente, doctor, buenas tardes. Barreda García, Presente, doctor. Buenas tardes. Blas Real, Presente, doctor. Buenas tardes. Cadenillas Saldaña, Presente, doctor. Buenas tardes. Cansino Robalino, Presente, doctor, buenas tardes. Carguaricra, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Carranza Mendoza, Presente, doctor. Buenas tardes. Casimiro Marcia, Casimiro, Presente, doctor, buenas tardes. Casimiro. buenas tardes. Sí. Chiquillo, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Coila Cóndor, Presente, doctor. Buenas tardes. Escalante Berrocal, Presente, doctor. Buenas tardes. Espinosa Castañeda, Presente, doctor. Buenas tardes. Espinosa Cisneros, La Serna Felices, Presente, doctor, buenas tardes. Loaiza Campos, Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani Paredes, Mamani presente, doctor. Buenas tardes. Melgarejo Jean-Pierre, Presente, doctor. Buenas tardes. Montoya Urrelo, Montoya, Mujica Palomino, Mujica presente, doctor. Buenas tardes. Oriundo Quirós, Presente, doctor. Buenas tardes. Oviedo Chávez, Presente, doctor. Buenas tardes. Panduro Reyes, Presente, doctor, buenas tardes. Paz Anglas, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispitongo Atanasio, Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Soto, Presente, profesor. Ramírez, Reyes Montoya, Presente, doctor, buenas tardes. Solano Pajuelo, Presente, doctor. Buenas tardes. Texi Velasco, Presente, doctor, buenas tardes. Torres Presente, Almendra, doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Valentín Mendoza, Valentín presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez López, Presente, doctor Vázquez López. Buenas tardes. Vilches Vázquez, Presente, doctor Vilches Vázquez. Villanueva Espinar, Zapata Morales, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Zapata Paypay, Presente, doctor, buenas tardes. Zavala Argumedo, Presente, Zavala. Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Bueno, entonces vamos ahora a empezar Gracias, doctora. Disculpe, gracias. Vamos a empezar. Entonces la doctora Mónica está a cargo de la clase de ahora sobre anticonvulsivantes. Entonces vamos a darle paso a ella. Bienvenido, doctora. Gracias. Bien, gracias también, doctor. Estoy haciendo unos últimos ajustes. Como les decía hace un rato, chicos, mil disculpas. Suelo ser muy puntual. No tengo luz en casa, así que estoy en otro lugar. Así que no tengo el Wi-Fi, así que estoy tratando de conectarme al Wi-Fi. Creo que, no sé si lo he logrado. Bueno, pero igual estoy con los datos de mi celular, ¿ya? Y los ruidos, por favor, mil disculpas porque no es el lugar donde usualmente suelo hacer mi clase. Ha terminado de cargar un archivo que voy a compartir con ustedes y ahora termina el otro también. Bien, vamos entonces a abordar, chicos, gracias también al doctor, y voy a iniciar la clase. No voy a encender la cámara porque creo que se me acaban los megas. Mil disculpas, por favor. Bien, comenzamos entonces. Para esta semana
No están avanzando mis diapositivas. Ya, un favor, voy a subir a alguien de ustedes, un voluntario, por favor. Tengo un tema, no sé si es por lo que estoy con el celular. No puedo pasar las diapositivas. Un voluntario para que me ayude. O doctor Sangay, ¿me escucha? Sí, sí. Ya. Doctor, Sí, tengo escucho. un problema. Acá está, sí. Sí, porque no está cargando mis diapositivas. Ya creo que ya están, ahora sí. Ya, doctor, disculpe. Bien, ahora sí, creo que sí están avanzando. Bien, vamos entonces con lo que sería este tema. En primer lugar, vamos a ponernos en contexto de lo que significa, digamos, tener a pacientes epilépticos. La epilepsia, en primer lugar, es una enfermedad cerebral no transmisible, crónica, que va a afectar a personas de todas las edades, ¿no? En el mundo se calcula que hay unos 50 millones de personas que van a padecer epilepsia. Cerca del 80% de los pacientes van a proceder de países de ingresos bajos o medianos. Y se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se hiciera un diagnóstico oportuno y se podría dar un tratamiento bastante adecuado. ¿Ya? Entonces hay que considerar también que el riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia hasta se triplica, es 3 veces más de lo que podría presentarse en la población general. Estos son datos actualizados que lo tomé de la fuente de Organización Mundial de la Salud. Así que para esta clase les voy a presentar a continuación la estructura que he diseñado para desarrollar este tema. Primer punto, necesito darles algunas generalidades, sobre todo, digamos, identificarnos un poco con la terminología, partiendo de lo que son o es, por definición, epilepsia, ¿no? Vamos a dar también clasificación, el diagnóstico, cómo se debe realizar. Y luego vamos a presentar los fármacos, ¿no? ¿Qué fármacos tenemos para tratar a nuestros pacientes epilépticos? Ahora, voy a partir dentro de lo que serían generalidades, mecanismos de acción general de los fármacos anticonvulsivantes, y luego he desarrollado la parte, digamos, de la farmacocinética y farmacodinamia por separado, en visto de que hay gran cantidad de fármacos que se utilizan para esta enfermedad, y he visto por conveniente asociar en una tabla que yo le voy a presentar más adelante, sobre todos los fármacos que vamos a presentar el día de hoy, y he sacado, digamos, su farmacocinética, puntos importantes de la farmacocinética, para poderlo compartir y poder entender, ¿no? estos aspectos de cada uno de estos anticonvulsivantes a desarrollar el día de hoy. Una vez que pasemos el tema de la farmacocinética, vamos a abordar la farmacodinamia, y también les voy a, y claro, ese desarrollo es en función a la presentación de los tratamientos por generaciones, ¿no? Primera, segunda, tercera generación. En el objetivo 5 vamos a presentar a las benzodiazepinas, pero básicamente para su utilidad como anticonvulsivante. Ya hay quienes, como lo van a ver más adelante también, yo lo he considerado dentro de las de segunda generación, que es la mayoría de los autores que consideran a estos benzodiazepinas, pero hay quienes también las consideran a las benzodiazepinas como tratamientos de tercera línea, ¿ya? Y por último vamos a ver las interacciones que traen estos tratamientos anticonvulsivantes, ¿no? Y cómo es que se maneja una paciente epiléptica durante la gestación, y voy a dar también algunos principios generales para el éxito también del tratamiento. Dicho esto, pasamos a desarrollar el primer punto. Para comenzar, el término de epilepsia deriva de esta palabra griega epilambanein, ¿no? Que significa ser atacado. Entonces, cuando se ve a un paciente, por lo general, las convulsiones de tipo motor son las que se suelen acompañar de movimientos en nuestros pacientes. Entonces, fue lo que originó, ¿no? Que antiguamente, digamos, así los griegos lo determinaron como que ser atacado, ¿no? Parecía como que eran atacadas las personas, y de ahí viene el término de epilepsia de epilambanein, significa ser atacado. Ahora, la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional contra la Epilepsia la va a definir como una afección neurológica crónica. Esto va a ser recurrente y repetitiva, de fenómeno paroxístico. Va a aparecer de manera brusca y va a terminar también de manera brusca, ¿no? Y va a ser
a consecuencia de una descarga desordenada y excesiva de las neuronas cerebrales. Entonces, la epilepsia entendamos que es la enfermedad crónica y esta se va a manifestar por episodios críticos recurrentes que se denominan las crisis epilépticas o crisis convulsivas. Y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de origen motor, sensitivo, autonómico, psíquico. El motor, lo que les comentaba hace un rato, es el clásico que nosotros podemos identificar observando, ¿no? Los movimientos que pueden tener nuestros pacientes. Pero hay que también considerar que pueden ser crisis epilépticas donde hay una alteración del funcionamiento neuronal, digamos, intenso, que se va a manifestar no con movimiento, sino el paciente puede estar con una alteración así, con varios focos epileptógenos que se están presentando, pero no se manifiesta en movimiento, sino en ilusiones, alucinaciones en los pacientes. El siguiente punto tiene que ver, digamos, con por qué se presentan estas crisis epilépticas, ¿no? Las crisis se van a relacionar con descargas anormales y excesivas de un punto del sistema nervioso central llamado foco epileptógeno. Entonces, ¿cómo se inician las crisis epilépticas? Como consecuencia de estas descargas anormales y excesivas que son los denominados focos epileptógenos. Y esto es básicamente de un grupo o corresponden a un grupo de neuronas afectadas. Entonces, hay una hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Que se va a manifestar como focos epileptógenos, ¿no? Que se pueden propagar y esto va a dar origen a las crisis epilépticas como parte del cuadro de la epilepsia. Entonces, la hiperactividad neuronal de las crisis se pueden registrar asimismo a través del electroencefalograma, ¿no? Que nos va a dar trazos de patrones y ondas y signos característicos. La verdad que existe mucha variedad en lo que serían la sintomatología de nuestros pacientes epilépticos. Y de estos patrones del electroencefalograma nos va a dar la base para poderlo clasificar correctamente, el tipo de crisis que puedan presentar nuestros pacientes, ¿no? Y esto definitivamente ha sido de gran ayuda para el diagnóstico y su respectivo tratamiento. Entonces, como haciendo un resumen, la epilepsia es el trastorno de la función cerebral, ¿no? Y se va a caracterizar por el surgimiento periódico, y va a ser impredecible muchas veces, de las convulsiones. Y las convulsiones, como habíamos mencionado, pueden ser de origen motor, sensitivo o autonómico, ¿no? Y se va a referir a un trastorno transitorio del comportamiento causado por la activación desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones enteras de neuronas. Dicho esto, vamos a ver entonces qué es lo que origina finalmente que un paciente sea epiléptico y vamos a clasificar las epilepsias por origen. Ahora, las epilepsias pueden ser consideradas de dos tipos: de tipo primario o idiopático, secundario o sintomático. Cuando hablamos de tipos de epilepsia primaria o idiopática, como vemos acá en la diapositiva, comparamos con el porcentaje del segundo tipo, vemos que el mayor porcentaje de nuestros pacientes epilépticos, entre el 60 y 70%, el origen de la epilepsia va a ser de tipo desconocido. No se conoce el origen de la convulsión. Se puede iniciar entre las edades de 5 a 20 años y nunca se va a identificar por qué se produjo la convulsión. Ahora, tenemos también el de tipo secundario o sintomático. Acá sí se conoce la causa. Hay una causa identificable, ¿no? Por ejemplo, puede ser alguna anormalidad congénita, ¿no? Como consecuencia de un postraumatismo. Puede haber también como consecuencia de una lesión cerebral ocupativa, llámese tumores, abscesos, quistes, ¿no? Enfermedad vascular, trastornos degenerativos, infecciones, ¿no? Encefalitis, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos en claro que los cerebros epilépticos, ¿no? Pueden ser, la mayoría de nuestros pacientes, completamente desconocido el origen. Y en el segundo lugar, sí se va a identificar una causa del origen de esa convulsión, ¿correcto? Ahora, a su vez, identificados, digamos que la mayoría puede ser de origen idiopático, vamos a ver como consecuencia de las manifestaciones, o sea, cómo se manifiestan las convulsiones. Vamos a ver una clasificación que la tomé de Goodman y Hillman, ¿no? Que es la que me va a dar la base para poder entrar ya en la parte terapéutica, ¿no? Nos dice, por ejemplo, vamos a clasificar. Una cosa es por el origen, que es lo que, digamos, origina la epilepsia en un paciente. Y lo otro es, que habíamos hablado, que la manifestación de la epilepsia se va a traducir a través de crisis epilépticas o crisis convulsivas o convulsiones.
Entonces, necesitamos entender cómo se clasifican las convulsiones. Ahora, se considera que las convulsiones, ¿no?, se van a originar en la corteza cerebral. Ahora, las convulsiones pueden ser de dos tipos a su vez, según el área de la corteza que se vea, digamos, comprometido. Cuando se menciona, por ejemplo, que hay convulsiones de tipo parciales, debo entender que se inicia la convulsión en un lado del hemisferio. Entonces, ahí pueden iniciarse focos epileptógenos que solamente comprometen ese lado del hemisferio, un lado. Pero cuando ya hablamos de convulsiones generalizadas, estamos hablando de varios focos epileptógenos, ¿no?, como de repente vemos acá en las figuras, ¿no?, que abarcan ambos hemisferios, los focos epileptógenos que se inician. O sea, desde el inicio compromete ambos hemisferios. Entonces, pero a su vez, ¿no?, identificado que los focos epileptógenos, que son los que a través de estos, o por consecuencia de estos, se van a manifestar las crisis epilépticas o las convulsiones, siendo parciales o generalizadas, a su vez se van a subdividir dentro de lo que son parciales, las simples, complejas y parciales con convulsiones tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva o secundariamente generalizadas, que también se le conoce. Y tenemos también las convulsiones de tipo generalizadas, que también aquí encontramos a las crisis de ausencia, a las mioclónicas y a las tónico-clónicas. Ahora, ¿en qué consisten cada una de estas convulsiones? Entonces veamos. Punto 1, dentro de lo que serían las convulsiones parciales. En las convulsiones parciales simples, y en esta me detengo un ratito, es la única donde no va a haber una pérdida de la conciencia en nuestros pacientes. Las demás convulsiones que vienen, ya sí hay una pérdida del conocimiento de nuestros pacientes. Entonces aquí se indica, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Depende, ¿no?, de la región de la corteza que se vea comprometida, ¿no? Por ejemplo, se dice que la crisis, digamos, se produce en la región de la corteza, digamos que está relacionado, digamos, al pulgar izquierdo, ¿no? Entonces, manifestación depende de la región de la corteza activada por crisis. Si la corteza motora expresa el pulgar izquierdo, se va a producir sacudidas de ese pulgar, nada más, ¿no? Entonces, como había mencionado, se mantiene la conciencia de nuestros pacientes. Y en el electroencefalograma se va a observar un foco de inicio específico que no se va a propagar. En el caso de las parciales complejas, aquí hay una pérdida del conocimiento, dura entre 30 segundos a 2 minutos, ¿no? Y en este caso, movimientos, por ejemplo, podemos ver inclusive, ¿no?, de pie una persona chasqueando los labios continuamente, y eso es una crisis parcial compleja, ¿no? O agitando la mano, una mano agitando, y o sea, con pérdida de la conciencia, hay una pérdida de la conciencia en el paciente, y si se viera en el electroencefalograma, se va a revelar foco de inicio con escasa propagación. En el caso de las parciales tónico-clónicas generalizadas, acá se puede iniciar con una parcial simple, con una parcial compleja, ¿no? Y hay una pérdida del conocimiento en nuestros pacientes. A continuación, vemos el otro tipo, digamos, cuando ya hay compromiso de focos epileptógenos que abarcan ambos hemisferios dentro de las convulsiones generalizadas. Tenemos las crisis de ausencia, donde hay una pérdida del conocimiento repentino, aunado a una mirada fija, y las personas, nuestros pacientes, interrumpen toda actividad que está efectuando en ese momento. Pueden poner, digamos, delante de ellos, pasar la mano para ver si es que pueden ver algo, pero la verdad que se han desconectado del entorno, ¿no? Esa es la crisis de ausencia, o petit mal, que también se denominaba, y puede durar 30 segundos, ¿no? Pero, a pesar de que acá no hay movimiento, en el electroencefalograma se va a ver que se presentan varios focos de inicio. En las convulsiones mioclónicas son como que descargas eléctricas, de shock eléctrico, ¿no? Como que más o menos duran alrededor de 1 segundo aproximadamente, y depende, ¿no? Puede ser en una extremidad, ¿no? Y se va a caracterizar igual por varios focos de inicio. En el caso de las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Aquí la diferencia con respecto a la que vimos en las parciales, aquí no se va a iniciar con convulsión tipo parcial simple o compleja, sino que directamente va a comenzar, digamos, con una tónico-clónica de tipo generalizada, ¿correcto? Entonces, hasta allí estamos viendo la importancia del diagnóstico, ¿ya? Entonces, para poder yo abordar la parte farmacológica, que es lo que vamos a ver y lo principal, digamos, en este momento en el curso, porque estamos en farmacología básica, ¿no? Para poder entender el por qué usar uno u otro tratamiento, y digamos, para
el éxito de nuestros tratamientos, tenemos que entender un poquito que existen diferentes tipos de crisis epiléptica y que haciendo, digamos, el diagnóstico adecuado, nosotros vamos a poder tener ya, digamos, para elegir los tratamientos que corresponden según el tipo de crisis. Entonces, por ejemplo, acá dentro de lo que es el diagnóstico, se nos da un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las de tipo gran mal, ¿no? Acá el ataque se va a preceder, digamos, de un cuadro denominado aura. Eso quiere decir que el paciente va a presentir, o sea, presiente que viene la convulsión, ¿no? Podría ser en la mayoría. Cefalea, puede haber ahí al inicio, ¿no? Antes de la convulsión, un cambio del humor, puede haber letargia, y definitivamente acá hay una pérdida de conciencia del paciente, ¿no? En muchos casos también la aparición del ataque puede ser impredecible, o sea, no viene con el aura, digamos, pero igual, muchos reportan esto, ¿no? Que sienten que ya viene la convulsión y puede ocurrir inclusive durante el sueño. Ahora, sí hay que entender también que hay factores que pueden precipitar que se presente, digamos, estas crisis epilépticas, como por ejemplo la falta de sueño, ¿no? La medicación inadecuada, que no está controlando la crisis, el alcohol, el estrés, ¿no? La luz, ruidos intensos, ¿no? Pueden producir desencadenar estas crisis. La fiebre también en nuestros niños, en los niños pequeños, también podría originar convulsiones. Ahora, de hecho que también van a ayudar mucho exámenes auxiliares, ¿no? Como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el electroencefalograma, que nos va a dar el tipo de epilepsia para poder, digamos, elegir el tratamiento ya adecuado, ¿no? Para poder dar ya un tratamiento a nuestro paciente correspondiendo a lo que va a ser su crisis epiléptica. Y también, bueno, exámenes tipo tomografía y resonancia cerebral que pueden determinar la localización y la naturaleza del foco epileptógeno, y entre otros exámenes, ¿no? Como estudios serológicos, análisis de líquido cefalorraquídeo, la función renal, función hepática, entre otros. Importante, por ejemplo, ver cómo está ese riñón, cómo está ese hígado para nuestros pacientes, ya que estamos hablando ante una enfermedad crónica donde va a tener que utilizar durante meses o tal vez años, ¿no? En algunos casos hasta de por vida, en algunos casos. Entonces, y son fármacos que van a requerir, en muchos casos, de metabolización a nivel hepática o su misma eliminación y también la eliminación a través del riñón en la mayoría de casos. Entonces, hay que ver cómo está esa actividad. Bien, entonces, en cuanto a algunos aspectos terapéuticos que tenemos que considerar como que objetivos terapéuticos, ¿no? El anticonvulsivo ideal tiene que suprimir todas las convulsiones sin generar efectos adversos de ninguna clase. O lo podríamos colocar también de la siguiente manera. El tratamiento anticonvulsivante va a ser el mejor, es el que logre inhibir las crisis epilépticas o las crisis convulsivas sin que, digamos, la dosificación que le daríamos a nuestros pacientes y ese tratamiento interfiera lo menos posible en la vida diaria de nuestros pacientes, ¿no? Ahora, hay que entender también que si bien es cierto, los fármacos que tenemos actualmente controlan la actividad convulsiva en algunos pacientes, no sin causar en muchos casos efectos no deseados que pueden variar dependiendo, ¿no? Desde un trastorno mínimo en lo que es el sistema nervioso central hasta la muerte por anemia plástica o insuficiencia hepática. Bien, entonces, dicho esto, chicos, ya tenemos, digamos, una noción general de lo que sería esta enfermedad, la epilepsia como enfermedad, digamos, neuronal crónica, la manifestación a través de crisis epiléptica, que la base va a ser a través de estos focos epileptógenos. Y dependiendo del área de la corteza cerebral, o si comienza de un hemisferio, de ambos hemisferios, poder determinar los tipos de crisis epilépticas para poder dar una terapia adecuada. ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, aquí vemos algunos de estos fármacos que se utilizan para el tratamiento de las convulsiones y que si bien es cierto, algunos podrían parecer estructuralmente muy semejantes, no siempre van a compartir el mismo mecanismo de acción o su espectro terapéutico. Ahora, en este momento les estoy presentando fármacos anticonvulsivantes tomada de la clasificación según Flores, Farmacología Humana de Flores, ¿no?
Y acá, por ejemplo, consideramos las siguientes generaciones, ¿no? En la primera generación, los primeros fármacos, digamos, tenemos acá el fenobarbital, fenitoína, etoximida, primidona. Dentro de los de segunda generación tenemos una carbamazepina, ácido valproico y las benzodiazepinas. En el caso de las benzodiazepinas, hay algunos autores, donde las consideran como de segunda línea y hay quienes las consideran como hasta de tercera generación. Perdón, corrección, no de segunda línea, de segunda generación, y hay quienes consideran de tercera generación, ¿ya? Porque las líneas tienen que ver mi primera opción, mi segunda opción en uso, ¿ya? Entonces, en el caso de las benzodiazepinas, estoy considerando, según Flores, segunda generación para lo que son estos anticonvulsivantes. Acá lo vamos a ver básicamente benzodiazepinas como anticonvulsivantes. Y dentro de lo que es la tercera generación tenemos a la vigabatrina, gabapentina, felbamato, lamotrigina, topiramato, fosfenitoína, tiagabina, levetiracetam, sonizamida y el oxcarbamazepina. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los fármacos y ya que ahora estamos viendo por generaciones y también van a ir estudiando y conociendo algunos fármacos según generaciones, es importante, digamos, haciendo acá un paréntesis a lo que son estas 3 generaciones que se presentan para los anticonvulsivantes. Cada que, digamos, en el estudio farmacológico ustedes vean estas generaciones, primera, segunda generación, hay que asumir que la generación nueva que está apareciendo debe tener alguna ventaja frente a las anteriores, o sea, debe tener un plus a favor, que ya la consideran una nueva generación. Por lo tanto, veamos eso. Por ejemplo, los antiepilépticos de segunda generación, como carbamazepina, ácido valproico, han sustituido a los de primera. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen una eficacia similar, van a ser mejor tolerados por nuestros pacientes y va a tener un mejor perfil farmacósico. En cuanto a las benzodiazepinas, su uso crónico está limitado por sus efectos secundarios y por el desarrollo de tolerancia. Es decir, dado algunos meses de tratamiento, la dosis que funcionó al inicio ya no va a funcionar y van a tener que aumentar más dosis para poder obtener el mismo nivel de eficacia. ¿Correcto? Y los antiepilépticos de tercera generación se van a caracterizar por una buena tolerabilidad y porque van a tener menos interacciones entre sí, ¿no? Que con otros, como se ve para las de primera y de segunda generación. Bien, entonces, definitivamente, al ser esta enfermedad, la epilepsia, bastante compleja, no hay un consenso respecto al tratamiento medicamentoso y hay varios esquemas terapéuticos, ¿no?, de la farmacoterapia antiepiléptica que se propone, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les he escogido el que está en Goodman y Hillman, ¿no?, a colación de que les estoy presentando una clasificación que también se considera acá, ¿no?, para poder identificar, por ejemplo, que para el caso de parciales simples y crisis tipo parciales complejas, como tratamientos de primera línea, acá sí está pertinente primera línea, se indica la carbamazepina, fenitoína, el ácido valproico, el valproato, ¿no? Pero que si es que no funciona, digamos, estos tratamientos, optar por de segunda línea, por ejemplo, ahí vemos a la gabapentina, ¿no? Y así vamos a ver, por ejemplo, acá en caso de crisis de ausencia, tratamiento tipo etoximida, ácido valproico, por ejemplo, como tratamientos de primera línea, y como segunda línea ya tenemos a la lamotrigina, ¿ya? Y así, siempre es bueno igual, siempre revisar los estudios clínicos, porque la evidencia médica es la que también nos va a ayudar mucho para poder elegir tratamientos, ¿no? Con los años igual irán apareciendo más estudios que nos van a ir señalando qué tipo de tratamientos anticonvulsivantes son los que más y más eficacia demuestran para los diferentes tipos de crisis epilépticas. Y si se dan cuenta, miren, se inicia, y esa es la idea, comenzar con monoterapia. No funciona uno, cambiar por otro. Y ya en un caso de que ya no funcione la monoterapia, recién se comienza con la combinación de tratamientos anticonvulsivantes. ¿Bien? A ver, un minutito. Bien, entonces, presentado los tratamientos anticonvulsivantes, vamos a pasar a lo que serían los mecanismos de acción general de los tratamientos anticonvulsivantes.
Antes de pasar a presentar cuáles son estos mecanismos de acción general, les tengo que comentar lo siguiente. Punto 1, hemos visto de que la mayoría de nuestros pacientes no se conoce el origen de la convulsión y nunca se conoce, ¿no? ¿Qué fue lo que originó las convulsiones y origina las convulsiones en estos pacientes? Entonces, un poco dentro de la historia de los fármacos anticonvulsivantes, se ve que a través de estudios in vitro, haciendo cortes, ¿no? Por ejemplo, cortes histopatológicos, se comenzaron a hacer evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, manipular a nivel molecular, ¿no? Y partiendo, por ejemplo, inclusive no solamente estudios in vitro, sino también in vivo, ¿no? Donde se veía, por ejemplo, que al manipular neurotransmisores importantes, ¿no? Para esta clase, neurotransmisor inhibitorio GABA y neurotransmisor excitatorio glutamato, y a nivel, digamos, experimental, cuando manteniendo en un cerebro no epiléptico, se bloqueaba la acción del GABA y se mantenía la acción del glutamato, lo que originaba era convulsiones. De la misma manera, si se aumentaba de repente la cantidad de glutamato y se mantenía la misma cantidad de GABA, o sea, se superaba la excitabilidad y se mantenía baja la inhibición y se originaba también la crisis epiléptica. Y también manipulando canales activados por voltaje a nivel molecular. Cuando se veía, por ejemplo, que se presentaban despolarizaciones continuas, aumento de la conductancia de sodio, por ejemplo, en canales de sodio activados por voltaje, se generaban convulsiones. Lo mismo pasaba con la manipulación a nivel de canales de calcio. También aumentando la conductancia de calcio, ¿no? También se producían convulsiones. Entonces, el primer punto de partida que quiero dejar, digamos, es esto, ¿no? Hay que entender cuáles son los probables mecanismos moleculares que llevarían a desencadenar una crisis epiléptica. Podría ser cualquiera de estas. Y en la parte terapéutica, en la contraparte, se comenzó a investigar, ¿no? Que si bien es cierto, había una convulsión o presentaban crisis convulsivas como consecuencia de una menor acción GABA, lo que se hacía era encontrar fármacos que podrían potenciar la acción inhibitoria del GABA. O que si se veía convulsiones como consecuencia de un aumento en la conductancia de sodio o de calcio, al encontrar fármacos que podían bloquear estos canales de sodio y calcio, se podrían disminuir las convulsiones o inhibirlas. Y es ahí donde, digamos, encontramos, y estoy mencionando algunos de los mecanismos de acción general de estos anticonvulsivantes. Por lo tanto, según Goodman y Hillman, los 3 mecanismos de acción, ¿no? Que tienen o tendrían estos anticonvulsivantes, porque algunos tendrán un mecanismo, otros tendrán 2 o tendrán los 3, ¿no? U otros nuevos también que se han encontrado, pero los principales se clasifican en los siguientes. Hay un primer mecanismo de acción que consiste en limitar las descargas reiteradas de las neuronas, lo que se logra al mantener el estado inactivo de los conductos de sodio. En términos sencillos, bloquear los canales de sodio activados por voltaje. ¿Quiénes tenemos aquí? Fenitoína y carbamazepina. Asimismo, tenemos otro mecanismo, el segundo, que sería un mecanismo que parece inhibir la sinapsis mediada por el ácido amino, o sea, el GABA. Y esto podría ser tanto a nivel presináptico como postsináptico. Ya, al parecer, los fármacos que son eficaces y qué tipo de convulsiones, las convulsiones tanto parciales y tónico-clónicas generalizadas de manera secundaria podrían funcionar, ¿no? Pueden funcionar, se ha visto con este tipo. Tenemos acá como ejemplo el fenobarbital y las benzodiazepinas, ¿no? Que tendrían este mecanismo de acción. Un tercer mecanismo de acción para un tipo de crisis, digamos, menos frecuente, que es la crisis de ausencia, mecanismo de acción que tiene que ver con el bloqueo de los canales de calcio, activados por voltaje tipo T. Y acá tenemos a la etosuximida, que también lo vamos a ver más adelante. Bien, pero ahí son los mecanismos de acción general.
Pero, bueno, se han ido descubriendo, encontrando nuevas evidencias, nuevos mecanismos de acción, y esta tabla también lo tomé de Goodman y Hillman, donde nos hace una clasificación ya más específica de lo que serían los diferentes mecanismos de acción, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que mencionaba, los moduladores de los conductos de sodio. Tenemos antagonistas de los canales de calcio, los que bloquean los canales de calcio. Tenemos acá, por ejemplo, fármacos que se van a unir a esta subunidad, ¿no?, de los canales de calcio. Esto es una subunidad, ¿no?, donde específicamente fármacos como la gabapentina, por ejemplo, van a inhibir esta subunidad. Y al ligarse a esta subunidad bloquean el canal de calcio, ¿no? Y tenemos también moduladores alostéricos de receptores GABA-A, ¿no? Algunos también que van a actuar, digamos, inhibiendo la recaptación de GABA, lo cual va a hacer que aumente la cantidad de GABA a nivel del espacio sináptico, y también inhibidores de la GABA transaminasa, ¿no? Evitando también que sea metabolizado el GABA y se mantenga más concentración del GABA. Y, bueno, como habíamos mencionado, antagonistas de receptores NMDA, los AMPA, por ejemplo. Bien. Y bueno, esto también lo vamos a ver ligados a la proteína SB2A, que son proteínas de vesículas sinápticas. Bien. Lo que hemos visto aquí en Katsu, lo podemos ver también acá en estas dos gráficas que he tomado de lo que vimos en Goodman, lo estamos viendo ahora de estas gráficas de Katsu. Ahora, esta primera imagen que vemos aquí corresponde a una sinapsis excitatoria de glutaminérgica, ¿no?, donde los puntitos acá rojitos son el glutamato. Y acá, para poder visualizar un poco sobre lo que sería, por ejemplo, las dianas terapéuticas donde podrían actuar los fármacos, evitando también la liberación del glutamato. A nivel presináptico, ¿no?, pueden actuar a nivel de los canales de sodio, a nivel de canales de calcio, a nivel de los canales también de potasio, pero también pueden actuar a nivel de esta proteína, digamos SB2A, que acá no se ve muy bien, no se le da una ampliación, que son estas proteínas de vesícula sináptica, ¿no? Ahí también podría ser otra diana, digamos, terapéutica. Y a nivel postsináptico, ¿de qué manera podrían también actuar los fármacos? A través de los receptores para el glutamato, los AMPA, por lo general lo bloquean. A nivel de receptores para el glutamato, los NMDA, también podrían ahí actuar los fármacos. Bien, entonces ahí tenemos la primera imagen, pero la segunda también nos va a un poquito indicar que podrían haber dianas también terapéuticas a nivel de la sinapsis inhibitoria GABAérgica. Por ejemplo, igual acá, estos puntitos azules ya serían el GABA, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, las dianas terapéuticas a través de los transportadores que reabsorben o recaptan el GABA, que sería el GAT1. Acá también tenemos tratamientos que pueden bloquear, y eso haría que al bloquear este transportador, lo que va a hacer es que aumente la conductancia de GABA a nivel de la hendidura sináptica. Y también tenemos, digamos, los que van a actuar a nivel de la GABA transaminasa, inhibiendo el metabolismo de lo que va a ser el GABA. Entonces, y al haber un bloqueo de esta GABA transaminasa, va a haber un aumento de la concentración de GABA. Y como también mencionaba hace un ratito, también podrían actuar sobre estas proteínas de vesículas sinápticas, el SB2A, por ejemplo. Y a nivel postsináptico, a través de receptores GABA, como lo vemos acá, que aumentarían la conductancia del cloruro, ¿no? También sobre canales de potasio y sobre el GABA-B. La mayoría, las dianas son estas, del GABA-A, el GAT1, las transaminas, la GABA transaminasa. Bien, entonces allí tenemos, digamos, los mecanismos de acción que tendrían estos fármacos. Lo siguiente es, vamos a entrar a la parte de farmacocinética. Y acá también apoyándome un poquito para hacer la introducción de lo que nos dice Katsu. La mayoría, como podrán entender, chicos, la mayoría de fármacos anticonvulsivantes, su diana terapéutica tiene que llegar a atravesar la barrera hematoencefálica para alcanzar esas neuronas que están afectadas. Entonces, la mayoría van a ser administradas por vía oral y todos deben ingresar al sistema nervioso central, estos tratamientos. Ahora, que sí va a haber una variación, una variabilidad en su perfil farmacocinético en cuanto a la liposolubilidad, pero hay que entender que son liposolubles, de lo contrario no alcanzarían a atravesar la barrera hematoencefálica.
Ahora, su absorción es bastante buena, está entre el 80 y 100% de la mayoría de los fármacos que se utilizan. Y la mayor parte de los fármacos, excepto la fenitoína, tiagabina, el ácido valproico, no van a tener una gran unión a lo que serían las proteínas plasmáticas. Ahora, los fármacos anticonvulsivos se van a eliminar principalmente a través de mecanismos hepáticos. Y muchos se van a convertir a metabolitos también activos. O sea, no solamente la mayoría utilizarán el hígado para degradarse o convertirse a metabolitos inactivos, sino que algunos también van a necesitar ese metabolismo hepático para que puedan activarse, ¿ya? Bueno, estos fármacos se van a distribuir de forma principal en el agua corporal total. Su eliminación va a ser lenta de estos anticonvulsivantes, por lo tanto, muchos de estos se van a considerar mecanismo de acción entre media y prolongada, ¿no? Inclusive más de 12 horas, como lo vamos a ver a continuación. Y la mayoría, bueno, en fin, buena cantidad, vamos a ponerlo así, de los anticonvulsivantes son potentes inductores de la actividad de las enzimas microsómicas hepáticas. Muy bien, acá en mis diapositivas también he puesto estas tablitas que, como les comentaba, ya esto es de mi autoría. He tratado de hacerlo un poquito, de simplificarles la vida. Acá está en el orden que estamos presentando y vamos a presentar a continuación, ¿no? La farmacodinamia. Y bueno, ya iré mejorando la forma de la tabla, pero está en esencia lo que les he querido transmitir, y para que no se confundan, eso tendría que haberlo puesto acá en un apartado. Es primera generación, les he dado con color. Segunda generación, también acá vemos la carbamazepina. El siguiente fármaco, el ácido valproico y las benzodiazepinas. Y de tercera generación, que estamos viendo acá, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar, ¿ya? Con estos de tercera generación. Les voy a compartir el otro archivo, ¿ya? El otro archivo que creo que se va a ver mejor, que es el PDF, que también les voy a pasar, ¿ya? Para que lo puedan estudiar. Les voy a compartir el archivo PDF donde está la tablita que les he preparado. Ya está actualizada también. Y vamos a ver, le pueden dar ahí una ampliación, por favor, para que puedan observar mejor algunos puntos que vamos a revisar. Bien, a ver, chicos. Comenzamos con la fenitoína. Bueno, la fenitoína, vemos en la columna de absorción, tenemos para administrarse por vía oral y por vía endovenosa, ¿ya? Cuando decimos parenteral, no vayan a pensar que endovenosa e intramuscular, ya que la intramuscular, como está indicada acá, para la fenitoína está contraindicada, ¿ya? Porque lo que va a hacer es que se precipite el fármaco en el músculo, haya una necrosis tisular, y eso no queremos para nuestros pacientes, así que eso no se administra menos, o sea, no se va a absorber. Entonces, para las formulaciones, por ejemplo, orales, se va a absorber pobremente en el estómago, ¿no? Que es debido a que es insoluble en el pH ácido, pero en el intestino va a ser lento, ¿no? Y miren, a pesar de que es lento, es casi completo, estamos hablando de una biodisponibilidad del 95% de biodisponibilidad para la presentación oral, porque estoy mencionando que la fenitoína, la otra vía es endovenosa, y en endovenosa la biodisponibilidad es 100%. Va a demorar entre 4 a 12 horas para alcanzar concentraciones plasmáticas máximas. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas del 90%. Y acá esto es interesante. Miren, dice que va a ser metabolizado el 95% en el retículo endoplásmico hepático con cinética saturable, ¿ya? A través de las isoformas de la citocromo P450, CYP129, CYP1210, CYP219, y es un potente inductor enzimático. Miren, chicos, siempre cuando tenemos nuestras clases de seminario, en la misma teoría, en la práctica, ahora hemos comenzado con generalidades, y sin ir muy lejos, por ejemplo, hace una semana, 2 semanas, lo estamos viendo ya en el seminario, también esto de la importancia de conocer, digamos, de qué fármacos, lo hemos visto de manera teórica, ¿no? En el seminario, qué fármacos pueden ser inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos, ¿no? Se veía un poquito sobre la importancia de algunas barreras, ¿no? Para que puedan pasar los fármacos, barrera hematoencefálica, barrera placentaria, ¿no? Para ver un poquito también el tema de teratogenicidad. Pero quiero poner en contexto esto, ¿no? La importancia de todos estos puntos que ustedes están ya estudiando. Acá lo vamos a comenzar a ver
ya específicamente para ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, fármacos que van a ser o van a utilizar también el mismo tipo de isoformas son inductores, va a hacer que este fármaco induzcan el metabolismo de estos otros tratamientos y puede hacer que lo inactive más rápidamente, ¿no? Entonces esto tendría que llevar a un ajuste de... Ya estoy apagando el micrófono porque por acá se está filtrando alguna bulla, así que no quiero que incomode. Bien, ahora el siguiente punto es sobre el tiempo de vida media. Un ratito ya, chicos, les voy a apagar el micrófono para que no se filtre acá la bulla. Listo, se fue la bulla. Ahora sí, estábamos en el tiempo de vida media plasmática de esta fenitoína, que puede alcanzar tiempos de vida media que varían de entre 6 a 24 horas. Miren, chicos, cuando ustedes comiencen a ver esto, en lo que son los tiempos de vida media plasmática, es algo poco común, digámoslo así. Porque ustedes la mayoría de veces va a ver tiempos de vida media, tiempos así como que, digamos, 6 horas más menos 1 hora, más menos 0.5 horas, pero la variabilidad en tiempo entre una literatura y otra, en fin, es mínima. Pero acá estamos como que 4 veces de diferencia, 4 veces más el tiempo de permanencia en el organismo. Y eso sí es algo poco común, pero que tiene que ver con este mecanismo, digamos, y aparte no solamente este mecanismo hepático que puede ser saturable, sino estos mecanismos también de eliminación se van a saturar. Y al saturarse sus mecanismos de eliminación de la fenitoína, va a hacer que el fármaco se mantenga más tiempo en el organismo. Y al mantenerse más tiempo en el organismo, puede hacer que varíe la permanencia del fármaco. Por eso se menciona que estos fármacos, como esta fenitoína, puede pasar de una cinética de eliminación de primer orden a orden 0. ¿Ya? Donde ya cuando pasa a orden 0, la cantidad de fármaco que se va a depurar no está en proporción a la cantidad de fármaco que se encuentra a nivel plasmático. ¿Ya? A eso se refiere. Y ¿cómo nos damos cuenta de esto? Hay que ver, hay que monitorizar al paciente, ver si se están exacerbando algunas de las RAMs, que lo vamos a hacer más adelante, para poder hacer el ajuste correspondiente de la dosis. Bien. Ahora, en el caso de la etosuximida, dentro de los de primera generación, vemos acá, por ejemplo, no se fija proteínas plasmáticas, concentración en líquidos cefalorraquídeos igual a las plasmáticas. Y bueno, dirán, bueno, y si no se fija, ¿qué trae como consecuencia? Bueno, la verdad que cuando ustedes estudiaron en la parte de farmacocinética, en la parte de la distribución, sí, muchos fármacos se distribuyen en el organismo unidos a proteínas plasmáticas. Pero no solamente depende de su unión a proteínas plasmáticas la distribución de los fármacos. Acá vemos que son fármacos que no tienen unión a proteínas plasmáticas, pero se van a distribuir y van a alcanzar su diana terapéutica, porque también recuerden que la distribución depende, por ejemplo, del flujo sanguíneo, ¿no? De la liposolubilidad de las sustancias. Entonces, eso hace que finalmente la etosuximida llegue a su lugar de acción. Y esto en parte también tiene algunas ventajas, porque si es que no tiene unión a proteínas plasmáticas, como por ejemplo lo tiene acá altamente, la fenitoína, entiendo que el 10%, la diferencia de 100, o sea, el 10% sería lo que la fracción libre que actuaría. Y el 90% está ligado a la proteína plasmática y gradualmente se va a ir liberando. Ahora, 10% que actúa y ya me va a dar un efecto terapéutico. Imagínense que ven otro fármaco que tiene la misma unión a proteína plasmática, lo desplaza, y puede ser 20, 30, 40, exagerando así, fracción libre, lo cual ya le volvería tóxico, ¿ya? Acá no hay un efecto enzimático por parte de la etosuximida, ¿ya? Estoy tratando de resaltar algunos puntos importantes, ¿ya? Todo es importante, pero la verdad no nos tomaría más tiempo. En el caso del fenobarbital, por ejemplo, la absorción oral es lenta, pero miren, es por encima del 80% de lo que se absorbe y puede tener o demorar entre 9 a 10 horas para alcanzar concentración plasmática máxima. Y la unión a proteínas plasmáticas, hay quienes en algunas literaturas aparece que puede unirse entre 40 a 60% a proteína plasmática y otros quienes dan 55% de unión a proteínas plasmáticas.
el 75% va a ser metabolizado. Miren, estas isoformas que también ya ustedes lo han visto en seminario, en teoría, por ejemplo, de la citocromo P450, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que veíamos acá con la fenitoína. Utiliza este sistema de isoformas, la CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, ¿no? Lo cual va a ser también, lo hace inductor enzimático a este fenobarbital y puede tener un tiempo de vida media plasmática de 100 horas, ¿no? Eliminación renal. En el caso de la primidona, ¿qué es lo novedoso? Que la primidona, dentro de su metabolismo, mire, necesita activarse a nivel hepático para que se produzca su metabolito activo fenobarbital y feniletilmalonamida, ¿correcto? Entonces necesita, digamos, metabolizarse para que se puedan activar estos metabolitos activos. Y acá la primidona tiene una unión a la proteína plasmática 25%, el fenobarbital en un 60%. Hay una variación del tiempo de vida media, 5 a 15 horas, ¿no? Para lo que es la primidona como molécula tal cual, y del fenobarbital unas 100 horas, eliminación renal. Pasando a los de segunda generación, miremos en el caso de la carbamazepina. Su metabolismo también va a ser hepático y va a producir un metabolito activo que se denomina el 10,11 epóxido de carbamazepina. Y a su vez también se va a hidrolizar a 10,11 transdihidrodiol de carbamazepina, ¿no? Que es también un metabolito por el cual se va, no es activo, es la forma con la que se va a eliminar, y es un inductor enzimático también bastante potente. Y miren lo que pasa. Nos dice acá, por ejemplo, el tiempo de vida media puede ser de 36 horas al inicio, y puede pasar a 20 horas, o sea, durar menos luego de tratamiento continuo. ¿Qué pasa? Veamos. Al inicio la depuración es baja, por eso que puede permanecer 36 horas como tiempo de vida media plasmática, y luego se puede duplicar la depuración, ¿no? Alrededor del mes del tratamiento. Se va a excretar como medicamento intacto en 1%. Pero esa carbamazepina lo que va a hacer es que va a producir es su propio inductor enzimático, ¿no? Se va a inducir a sí mismo su metabolismo entre la segunda y cuarta semana del tratamiento, lo cual hace como consecuencia, si él mismo se autoinduce su metabolismo, va a hacer que su aclaramiento aumente y por lo tanto disminuya su concentración en un 50%. Su concentración plasmática cae. ¿Y qué se requiere? Bueno, que se haga un aumento de la dosificación. Es por eso que se crea la oxcarbamazepina, que lo vamos a ver en los de tercera generación, y que va a ser menos inductor enzimático que lo que es la carbamazepina, ¿ya? El ácido valproico también es, en este caso, miren, no es un inductor enzimático, lo que va a hacer este fármaco es un inhibidor enzimático. Entonces puede inhibir el metabolismo de otros fármacos, ¿correcto? En los de segunda generación, ya para terminar, he puesto acá el diazepam, ¿no? Que por lo general el diazepam se recomienda la vía intravenosa para casos de crisis epiléptica o estatus epiléptico, vía endovenosa. Y tenemos también otra benzodiazepina, y hay algunas más también que lo vamos a ver más adelante, como el clonazepam. Y en el caso, por ejemplo, bueno, si va por vía endovenosa el diazepam, 100% de biodisponibilidad, ¿no? Hay una buena absorción oral, por ejemplo, para el caso del clonazepam, que está más del 80%. Y en el caso de las concentraciones plasmáticas máximas, ¿no? Para, digamos, las presentaciones orales de estas benzodiazepinas, clonazepam, por ejemplo, 1.3 más menos 0.2 horas. Y en el diazepam, la intensidad máxima por vía endovenosa, estamos viendo entre 3 a 5 minutos. Miren, alta unión a proteína plasmática, el diazepam, o sea, como que un 1.5% de fracción libre, que es la que ya da el efecto terapéutico. Y bueno, en el caso de estos fármacos, no van a tener efecto en el caso del clonazepam, en fin, el diazepam no tienen efecto enzimático, ¿ya? Y acá tenemos sus tiempos de vida media para el diazepam y para el clonazepam. En los de tercera generación tenemos al felbamato, y este felbamato, importante a resaltar, es un inhibidor enzimático de otros fármacos, ¿ya? En el caso de la lamotrigina, no tiene un efecto enzimático, no es inhibidor, ni inductor ni inhibidor,
¿ya? Y puede tener un tiempo de vida media de 25 a 35 horas. La gabapentina tiene una biodisponibilidad de una buena disponibilidad. Esta biodisponibilidad, mejor dicho, disminuye en un 50% conforme aumenta la dosificación. ¿Ya? Tiene una absorción de 35%. No tiene unión a proteínas plasmáticas, no inhibe o induce enzimas hepáticas. ¿Ya? El topiramato es un inductor débil, enzimático, y 40% se va a excretar por orina de manera intacta. Y en el caso de la teagavina, tenemos que es un fármaco que no va a tener una actividad enzimática ni inductor ni inhibidor enzimático. Y por último, la tercera parte de la tabla, tenemos a la vigabatrina, que no se une a proteínas plasmáticas, no tiene actividad enzimática. En el caso de la oxcarbamazepina, tiene una buena absorción oral, ¿no? Tiene una concentración plasmática máxima entre 4 a 6 horas, unión a proteínas plasmáticas 60%, y su metabolismo va a ser rápidamente. O sea, este es un fármaco que es un profármaco, ¿no? Que requiere metabolización hepática, ¿no? Para que se transforme en su compuesto activo el 10-monohidroxilado. Y es un inductor mucho más débil de lo que es el fármaco original, que es la carbamazepina, y tiene una duración entre 8 a 10 horas de tiempo de vida media. Y en el caso de la fosfenitoína, el problema con la fenitoína es su baja solubilidad acuosa de la fenitoína. Y esto, como les explicaba, dio problemas, no tanto para el uso por vía endovenosa y el no poder administrar la fenitoína por vía intramuscular. Así que se crea este fármaco, que es la fosfenitoína, y tiene una unión al 95 al 98%, y este fármaco sí se puede administrar por vía intramuscular y vía intravenosa. Tiempo de vida media de 8 a 12 minutos, excreción renal. Muy bien, eso es la farmacocinética de los tratamientos que vamos a ver a continuación. Voy a regresar a mis diapositivas. Vamos a ver que carguen las diapositivas, ya cargaron. Y voy a regresar en el punto que me quedé en la presentación de las tablitas. Ya, esa tablita ya la voy a hacer llegar también terminada la clase, ¿ya? Bien, estoy buscando, acá están las tablitas, que ya lo tienen en un archivo aparte en PDF. Y bueno, esto también es como que para que veamos, aparte de los fármacos que vamos a trabajar el día de hoy, algunos otros, como decía, es amplio la cantidad de fármacos que manejamos para el tema de los anticonvulsivantes. Y ahí también vamos a ver directamente quiénes van a inducir o inhibir el metabolismo de algunos otros tratamientos y a través de qué isoformas lo van a realizar, ¿ya? Vamos al caso de la parte farmacodinámica. Comenzamos. En el caso de la fenitoína va a ejercer su acción anticonvulsivante sin causar depresión general del sistema nervioso central. Acá, para establecer ya paralelos, el mecanismo de acción de la fenitoína y carbamazepina van a ser iguales. ¿Cómo actúan estos tratamientos? En el caso de estos fármacos, van a actuar a nivel del canal de sodio activado por voltaje. Acá vemos, por ejemplo, que hay dos compuertas. Esta compuerta A, que es la compuerta de activación, y la segunda, que es la compuerta de inactivación. Lo que pasa con estos fármacos que van a prolongar el estado de inactivación, o sea, al bloquear y cerrar, o sea, esta segunda compuerta, o sea, hacen de que esta segunda compuerta se mantenga más tiempo cerrada, prolongan el estado inactivo de esta compuerta. Entonces, por eso que, término sencillo, vuelvo a repetir, hablamos que la fenitoína, lo que se ha visto a dosis terapéutica, el mecanismo de acción principal de la fenitoína, repito, a dosis terapéutica, es el bloqueo de los canales de sodio activados por voltaje. Acá hago un paréntesis, porque ustedes podrían encontrar en las literaturas, que si es que se aumenta la dosis de fenitoína, y lo entiendo desde un punto de vista experimental,
se podían ver efectos a nivel GABA, a nivel de canales de calcio, a nivel del glutamato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hace la indicación que a esta sobredosis de fenitoína, el riesgo puede ser tal que puede llevar a un estado de descerebración en los pacientes. Por lo tanto, o sea, no conviene administrarle sobredosis para tener diferentes mecanismos de acción cuando en ese caso el riesgo superaría el beneficio. Lo que se conoce a dosis terapéuticas actúa a través del bloqueo de los canales de sodio. Ya está. Eso sería para fenitoína y también para lo que vamos a ver para carbamazepina. Dentro de las reacciones adversas, esto depende de la dosis, depende de la cantidad de concentraciones plasmáticas que esté alcanzando con las dosis terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, si están entre alrededor de 10 a 15 microgramos por mililitro, a nivel sanguíneo, si el caso de fenitoína, se podría producir nistagmo sin diplopía o con diplopía, alteraciones de la coordinación, puede haber náuseas, ataxia, alteraciones mentales, vómitos, encefalopatías con alteraciones cerebelosas, troncoencefálicas, ¿no? Que implican la conducta y la conciencia, inclusive en algunos casos podrían haber crisis convulsivas. De ser así, bueno, para ese paciente que presente este tipo de RAMS no estaría funcionando el tratamiento y se tendría que optar por otro tipo de tratamiento. En otros casos, otras RAMS que no dependen necesariamente de cuánta dosis haya y se puede presentar, puede aparecer de manera aguda en el tratamiento crónico, a pesar de mantener niveles terapéuticos, ¿no? Puede haber hiperplasia gingival, ¿no? Hipertricosis, hirsutismo, deficiencia en ácido fólico, vitamina D o K, ¿no? Encefalopatía subaguda o crónica con modificaciones en la conducta. Hay teratogenia, definitivamente, si alguien que está tomando este tratamiento sale gestando, que se denomina un síndrome hidantoínico, ¿no? Que se caracteriza por presentar labio leporino, paladar hendido, cardiopatías, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el campo de anticonvulsivantes y en manejo en gestación. ¿En qué caso se utiliza la fenitoína? Se va a utilizar en convulsiones parciales y tónico-clónicas, pero no en las crisis de ausencia, no va a funcionar. En el otro caso tenemos, por ejemplo, otro fármaco, mecanismo de acción de la etosuximida, que reduce corrientes de calcio en las neuronas, y acá vemos cómo actúa, ¿no? Directamente cerrando el canal iónico por donde va a pasar el calcio, ¿no? Y eso va a traer como probables RAMS lo siguiente: malestar gástrico, incluyendo dolor y náuseas y vómito, a nivel del sistema nervioso central, somnolencia, letargo, euforia, mareo, cefalalgia e hipo, y otros como hematotoxicidad. Indicado en crisis de ausencia. Acá salió cortado, pero es crisis de ausencia. En las diapositivas se lo van a ver completo, ¿ya? Crisis de ausencia. El fenobarbital. En el caso del otro fármaco, fenobarbital, miren, un barbitúrico que también tiene otras aplicaciones, pero lo interesante de este barbitúrico es que es el único barbitúrico que va a presentar acción anticonvulsivante máxima a dosis inferiores a las que se requiere para hipnosis. O sea, no va a haber necesidad de darle una dosis hipnótica para que tenga un efecto anticonvulsivante, sino que con dosis por debajo de las que se utiliza para la hipnosis. Acá vemos, por ejemplo, que combina 3 mecanismos de acción, lo podría decir así. Es GABAérgico, GABA-mimético y va a bloquear los receptores para glutamato, los AMPA. Si estamos igual, ¿no? En el primer caso que veíamos, fenitoína, y digamos que está para pacientes con convulsiones parciales simples o complejas, ¿no? Y digamos estamos ante una etiología de tipo desconocido, no sé por qué, como tratamiento de primera línea se podría dar, digamos, está para la misma tónico-clónica, fenitoína, digamos, ¿no? Bien. Entonces, y funciona, bueno, como ahí le decía, podríamos decir que probablemente el mecanismo de ese paciente tenga que ver con despolarización por sodio excesivo. Y en este caso de fenobarbital, el mecanismo tiene que ver por facilitar la acción del GABA, facilita, potencia la acción del GABA, por eso es GABAérgico, y no necesariamente requiere de GABA para que pueda activar el receptor GABA-A, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado y hacer una monitorización para que en el caso, digamos, de sobredosificación, digamos, una sobredosis relativa, ¿no? Por de repente por un tema de interacción, no se vayan a aumentar intensamente en las concentraciones de fenobarbital, ¿no? Porque sí podrían llevar hasta paro respiratorio por sobredosificación relativa, ¿ya? Pero aparte también bloquea los receptores para el glutamato, los AMP.
Entonces, paréntesis, ¿no? Digamos, tratamientos, si fuese pregunta de examen, que no les estoy diciendo qué pregunta van a hacer, pero podría ser, no lo sé, vamos a ver. Mecanismo de acción de tales fármacos, señale, y si está solamente un mecanismo, estaría incompleto, ya tendrían que darle todos los mecanismos, porque todo el mecanismo es lo que le da la respuesta anticonvulsivante, ¿ya? Siguiente, RAN son varios, ¿no? Puede haber sedación, somnolencia, incapacidad para concentrarse o para atender, lo cual podría llevar a un bajo rendimiento escolar, por lo cual no se recomienda en niños pequeños que recién están estudiando, ¿ya? Si en relación a la dosis pueden aparecer erupciones dérmicas y hasta dermatitis exfoliativa, hepatomegalia, como consecuencia de la inducción enzimática que tiene, ¿no? Puede haber déficit de vitamina D, vitamina K, ¿no? Y adicción y tolerancia, ¿no? Deficiencia también de ácido fólico. La mayoría de fármacos anticonvulsivantes van a ser antifolatos, ¿no? Por eso es el tema de la alta teratogenicidad que puedan tener alguno de ellos durante la gestación. ¿En qué caso se puede utilizar? Para convulsiones tónico-clónicas de tipo generalizadas, ¿no? Parciales y convulsiones febriles también. En el caso de tratamiento tipo primidona, ¿no? Acá esta primidona inhibe la conducta de canales de sodio y potencia la acción del GABA. RAM, somnolencia, ataxia, dificultad para concentrarse, ¿no? Excitación en niños y confusión en ancianos, y estaría recomendado para convulsiones parciales y convulsiones tónico-clónicas. El siguiente fármaco, que es la carbamazepina, que habíamos visto que es igual que la fenitoína, ¿no? Que bloquea los canales de sodio. Acá estos dos párrafos me parecen interesantes, por eso lo comparto. Miren, nos dice que va a producir una inhibición o el bloqueo de ese canal que es dependiente de voltaje y lo va a producir mejor en células despolarizadas y también es dependiente de la frecuencia, es decir, va a inhibir mejor los canales que se abren y se cierran continuamente. ¿Y en qué situaciones pasan estos? En pacientes donde tienen el funcionamiento neuronal anormal. Entonces, como que esto explica que su acción sea relativamente selectiva para las neuronas hiperexcitadas y que a concentraciones terapéuticas no modifique la excitabilidad celular normal. Esto es interesante, o sea, mientras más despolarización continua haya, allí van a ser más selectivos y ahí va a funcionar mejor bloqueando y regularizando esos canales iónicos activados por voltaje. Bien, la carbamazepina puede presentar diplopía, ataxia, malestar gastrointestinal. Puede ser leve, esto claro está. Somnolencia, toxicosis hematológica grave, ¿no? Anemia plástica, agranulocitosis. Y se indica para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales simples y parciales complejas. Y dentro de otros usos que tendría la carbamazepina, se podría utilizar para neuralgia del trigémino, ¿ya? En el caso del ácido valproico, ¿no? Es considerado un antiepiléptico de amplio espectro. ¿Por qué? Miren los tres mecanismos diferentes que tiene. Incrementa la cantidad del GABA al inhibir a la enzima que la degrada, ¿no? Que es la GABA transaminasa. Y bloquea los canales de sodio y bloquea los canales de calcio tipo 2. Suena bien, pero hay que considerar que el ácido valproico, dentro de las reacciones más frecuentes, son molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, temblor, somnolencia, confusión, irritabilidad, lesiones hepáticas celulares graves que pueden llegar con frecuencia a ser mortales en menores de 2 años. Y en alguna paciente que quedara gestando, ¿no? Haciendo uso de estos tratamientos, puede originar espina bífida en el bebé. Entonces, estos tratamientos se van a indicar para crisis de ausencia, las mioclónicas, las parciales y las tónico-clónicas. Dentro de lo que son las benzodiazepinas, que también son considerados GABAérgicos, de amplio espectro, ¿no? Y también estos son GABAérgicos, ¿no? Ya lo mencioné, son GABAérgicos, van a facilitar la acción inhibitoria del GABA y se consideran tratamientos de amplio espectro. Acá tenemos, por ejemplo, al clonazepam como tratamiento de segunda línea en crisis de ausencia y mioclónicas. Pero hay que ver también que estos tratamientos, ¿no? Este tratamiento, puntualmente el clonazepam, entre el primer mes o al 6º mes del tratamiento puede generar tolerancia. Y el diazepam, ¿no? Administrado endovenoso, es el fármaco de elección para los estatus epilépticos, ¿no? El estado epiléptico, pero también de la misma manera el lorazepam o el midazolam pueden ser igualmente efectivos, ¿ya?
En cuanto a fármacos de tercera generación, veamos rapidito, tenemos al felbamato, la motrigina, y vemos algunos mecanismos interesantes. Felbamato, en este caso este fármaco va a actuar a nivel de los receptores para el glutamato, los NMDA, y combina también mecanismos de bloqueo de canales de sodio, de calcio, puede presentar anemia plástica, insuficiencia hepática, y está indicado para las convulsiones parciales. Cuando dice parciales, debo entender según la clasificación que les daba, parcial simple, compleja, secundariamente generalizada. Y aparte, las mioclónicas, ¿ya? Dentro de las generalizadas. Solamente mioclónicas, y ahí se señala qué tipo de generalizadas podría ayudar. En el caso de la lamotrigina, que bloquea los canales de sodio, ¿ya? Y puede presentar sedación, diplopía, síndrome de Stevens-Johnson, y puede ser utilizado en casos de epilepsias parciales o crisis parciales, y las generalizadas, secundariamente generalizadas, o sea, todas las parciales, ¿no? Y ataques o crisis de ausencia. En el caso de la gabapentina, algo anecdótico ocurrió con la gabapentina. El nombre gabapentina, lo primero que lleva en mente es GABA, ¿correcto? Pero actualmente, digamos, ya ha ido cambiando esa idea de cómo podría estar actuando la gabapentina, y lo que se encontró es lo siguiente. Dice que el mecanismo más aceptado hasta el momento es una interacción que tiene esta gabapentina, como lo explicaba con la tabla general de mecanismos, que actuaría sobre las unidades del canal de calcio, el alfa-2 delta. ¿No? ¿Y qué trae como consecuencia? Que al ver menos conductancia de calcio, se inhibiría la liberación de neurotransmisores excitatorios, ¿no? ¿Cuáles? Tipo glutamato, sustancia P, norepinefrina. Entonces, al haber menos glutamato, habría menos excitabilidad neuronal. Y al haber menos sustancia P, también es el por qué se utiliza en lo que es terapia del dolor. ¿Ya? Entonces, dentro de las RAMs tenemos somnolencia, mareo, sensación de fatiga, vértigo, ataxia, cefalea y temblor. Usos clínicos: puede ser utilizado como coadyuvante en convulsiones parciales, tónico-clónicas generalizadas, y en dolor neuropático, como otros usos que tendría la gabapentina, ¿ya? En el caso del topiramato, su mecanismo de acción va a bloquear los receptores para glutamato, los AMPA, los canales de sodio, y va a potenciar también la acción inhibitoria del GABA, ¿no? Y también es considerado un tratamiento de amplio espectro. Puede presentar sedación, ataxia, pérdida de peso y nerviosismo. Dentro de los usos clínicos, se puede utilizar para convulsiones parciales y tónico-clónicos de tipo generalizadas. La tiagabina, tenemos mecanismo de acción. Acá está el fármaco que va a inhibir la recaptura de la GABA, del neurotransmisor GABA, inhibiendo el transportador, el GAT1 que veíamos en esquema, ¿no? Incrementando los niveles extracelulares del GABA. Puede producir mareo, somnolencia, temblor, y se recomienda para las convulsiones parciales. La vigabatrina es un inhibidor irreversible de la GABA aminotransferasa. Puede producir o sea, al inhibir esta enzima, lo que va a hacer es que aumente la concentración de GABA, porque estamos inhibiendo a la enzima que la degrada, ¿ya? Entonces hay más GABA también disponible. Entonces puede presentarse somnolencia, mareo, ganancia de peso, puede haber agitación, confusión, psicosis. Y se recomienda para convulsiones parciales. Ya para ir terminando, en el caso de la farmacodinamia, tenemos acá la oxcarbamazepina, que es un derivado diaceto de carbamazepina desarrollado con el fin de evitar autoinducción, ¿no? Y las interacciones farmacocinéticas del compuesto original, bloquea los canales de sodio, pero asimismo también se ha visto que puede actuar sobre la conductancia de potasio, sobre los canales de calcio también. Entre 3 a 5% de los pacientes van a presentar reacciones alérgicas cutáneas, y el 20% se podría presentar hiponatremia, pero que la verdad no es significativo esto, ¿ya? Puede haber mareo, inestabilidad, alopecia, sedación, náuseas, diarrea, hiperplasia gingival y hirsutismo. Eso de la hiperplasia gingival, donde se mencione, se podría, digamos, recomendar al paciente hacer una buena higiene bucal, ¿no? Para que pueda evitarse esta RAMS. En el caso de la oxcarbamazepina, se recomienda para convulsiones parciales como monoterapia o terapia adyuvante o coadyuvante, y puede ser eficaz en convulsiones que no respondan a la carbamazepina. El otro fármaco tenemos la fosfenitoína, que se va a convertir en fenitoína por medio de las fosfatasas hepáticas y eritrocíticas. Se va a administrar por vía endovenosa, ¿no?
y puede producir arritmias cuando se administra, por ejemplo, mejor dicho, si es que la fosfenitoína, esta se puede utilizar tanto por vía intramuscular o endovenosa, se administra muy rápidamente por vía endovenosa, lo que podría producir son arritmias, ¿no? Con o sin hipotensión o depresión del sistema nervioso central. Ahora, las arritmias, claro, es más, la mayor predisposición son los ancianos, pacientes que presentan algún tipo de cardiopatía, pero igual se menciona que cualquier persona en general podría presentar este tipo de arritmias en caso que sea muy rápida en la administración endovenosa. Usos en adultos con convulsiones parciales o generalizadas y cuando está indicado administrar el fármaco tanto por vía endovenosa o intramuscular. Cerramos allí lo que sería la farmacodinamia y ya vamos a ir terminando, chicos, ¿ya? Interacciones farmacológicas. Vamos a resumir un poquito, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de fenitoína, fenobarbital, primidona, van a disminuir por inducción enzimática la vida media del ácido valproico y la carbamazepina. Asimismo, el ácido valproico, a su vez, puede inhibir el metabolismo del fenobarbital, ¿no? Por lo cual se tendrá que reajustar la dosis del fenobarbital. Y esto sí es muy importante, lo menciono siempre. Estamos ante pacientes que tienen un tratamiento crónico con estos tratamientos anticonvulsivantes. Y dentro de lo que ha sido la presentación de la farmacocinética, veíamos, por ejemplo, la alta unión de proteínas plasmáticas que tienen muchos de ellos. Ahora, en algún momento de sus vidas, los pacientes epilépticos podrían tener un dolor leve, podrían presentar un poco de fiebre en algún momento, de repente, alguna inflamación, y van a acceder a antiinflamatorios no esteroideos, que son analgésicos, que son antipiréticos, ¿no? Antiagregantes plaquetarios. Son de libre venta. Entonces, lo que podría pasar es lo siguiente, que los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES tipo ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Diclofenaco, por ejemplo, va a ser que estos van a ganar la proteína plasmática. ¿Y qué va a hacer? Que haya mayor fracción libre de los anticonvulsivantes. Y por lo tanto puede producirse, siendo dosis terapéuticas, riesgos de intoxicación por parte de la mayor fracción libre que se estaría presentando con los anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, esto es una interacción muy interesante para tenerlo en consideración. Y finalmente hay que mencionar que fenitoína, fenobarbital y primidona disminuyen la concentración plasmática de anticonceptivos orales. La recomendación siempre va a ganarse la confianza de la paciente, ¿no? Si hablamos de tema de evitar teratogenicidad en los pacientes, en los bebés, de las pacientes epilépticas, se puede programar, como lo vamos a ver ahora, esto del tema de la gestación. Pero hay veces no hay la confianza de repente y no debería, pero la verdad es que los anticonceptivos hormonales también se obtienen fácilmente, ¿no? En los establecimientos de salud. Esto debería ser por prescripción médica y ahí voy a que si el médico, digamos, conoce de que la paciente se quiere cuidar, no tener bebés aún, se podrían elegir tratamientos idóneos según el tratamiento anticonvulsivante que están teniendo para que no haya fallas, porque en el caso de los anticonceptivos orales lo que va a pasar es que estos inductores enzimáticos lo que van a hacer es que reduzcan las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos hormonales orales y finalmente lo que puede pasar es que la paciente quede gestando, o sea, falla el tratamiento anticonceptivo. Bueno, ya hemos hablado sobre las interacciones, ¿no? Mucho más las de primera que las de segunda generación, ya lo hemos visto. Y acá como una tablita también resumen, ¿no? Algunas interacciones sobre, digamos, ácido valproico, aspirina, warfarina, potencia de succión antiagregante, el clobazam con la cimetidina, ¿no? Antiulceroso, aumenta la biodisponibilidad y niveles séricos del clobazam, ¿no? En el caso del diazepam, por ejemplo, con cimetidina, ketoconazol, omeprazol, fluoxetina, aumenta la biodisponibilidad de estos tratamientos. Entonces, en el caso de la gabapentina, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, no presentan interacciones medicamentosas, ¿no? Reducen la biodisponibilidad del gabapentina hasta en un 20%. Bien, ahí tenemos algunas. Son varias, la verdad, y al inicio había resaltado algunas que son bastante importantes.
Bien, en el caso de la epilepsia y el embarazo, hay que considerar dos cosas. O le damos tratamiento, retiramos el tratamiento, ¿cómo lo manejamos? Ya está gestando, ¿qué hacemos? A ver, se debe considerar siempre que la acción teratogénica de los fármacos antiepilépticos, o sea, la verdad, sí, son altamente teratogénicos, son antifolatos la mayoría, y cualquier fármaco que se le pueda dar a la paciente gestando durante las primeras semanas es de bastante riesgo, mucho más estos anticonvulsivantes, ¿no? Y la posibilidad también, la otra opción, la posibilidad de daño fetal por hipoxia, o sea, si es que no se controla la crisis epiléptica, lo que va a pasar es que puede haber un daño fetal por hipoxia debido a una crisis convulsiva. Es recomendable entonces que previo al embarazo las crisis epilépticas hayan sido controladas por lo menos un año. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo, digamos, si el paciente ya no tiene la crisis un año sin convulsionar, pero está tomando los tratamientos, lo que podemos hacer es programar. Quiere quedar gestando, se comienza a hacer un retiro gradual de la terapia y probamos qué pasa. Una vez, digamos, si no se presentó esto de poder programar la gestación y, digamos, ya se produjo la gestación, ¿no? Hay que acá continuar sencillamente con lo que es la terapia, que ha funcionado y que está controlando la crisis. Y no es tan conveniente, digamos, hacer un cambio, digamos, de fármaco, porque lo que podría pasar es, podría convulsionar. Entonces, se conoce que el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital causan numerosas malformaciones congénitas, ¿no? Como defectos en el tubo neural, malformaciones genitourinarias, cardiovasculares, motoras, entre otras. La lactancia no está contraindicada, es mínimo lo que pueda pasar. Algunos sí van a presentar algunos efectos de somnolencia tipo fenobarbital, por ejemplo, pero la verdad que no se recomienda suspender lo que es la lactancia, ¿ya? En caso que hayan niños que hayan nacido con trastornos de la coagulación, ¿no? Como habíamos visto en algunos casos, hay deficiencia de vitamina K, hay que reponer, ¿no? A través, digamos, de esta vitamina K, ácido fólico en los niños. Como mencionaba, el fenobarbital produce farmacodependencia de barbitúricos en el recién nacido, ¿no? Ya nace con esta farmacodependencia en caso que la mamá haya estado tomando fenobarbital. Y en la lactancia esto puede dar somnolencia, ¿no? Porque va a pasar a la leche el fenobarbital. Ahora, lo que presento a continuación es la clasificación de la FDA, de la categoría de riesgos en el embarazo, de A a la X. Se debe entender que entre los seguros, digamos, tenemos el A y el B. Estudios adecuados, el A, bien controlados. Hay estudios que han sido, digamos, adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. No han mostrado un riesgo aumentado de anormalidades fetales, ¿no? En el caso de categoría B, estudios, acá no hay estudios en personas, hay en animales y han demostrado que no existe evidencia de daño en el feto, pero sin embargo no hay evidencia adecuada y bien controlados en mujeres embarazadas. En la categoría C, acá hay estudios en animales que han demostrado algún efecto adverso y no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. En el de tipo D, hay estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en mujeres embarazadas que han demostrado algún riesgo para el feto. Sin embargo, los beneficios del tratamiento son superados a los riesgos potenciales. Y en el tipo X, estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en animales o en mujeres embarazadas han demostrado que producen anormalidades fetales y el uso de estos productos está contraindicado en las mujeres embarazadas. Entonces, de cuidado desde la categoría C, D, y esto completamente contraindicado. Entonces, vemos acá una tablita donde vamos a mostrar cuáles son los fármacos que entran en estas categorías C y D. Trigina, gabapentina, carbamazepina, levetiracetam, dentro de las categorías D, ¿no? Igual acá como que el riesgo es, o sea, el beneficio supera el riesgo. No hay un riesgo, sí, pero como que el beneficio supera el riesgo. Ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, topiramato, clonazepam, lorazepam, diazepam. Y acá una tablita resumen también como que algunos efectos teratogénicos puntuales para estos tratamientos, ¿no? Fenitoína, retardo del crecimiento, ¿no? Del fetito, defectos del sistema nervioso central, defectos del septo ventricular, hipospadia,
Y dentro de lo que es fenobarbital, labio hendido, ¿no? El síndrome hidantoínico, no hay que olvidarnos acá, dentro de lo que sería la fenitoína. Y a ver, ácido valproico, defectos del tubo neural, como lo habíamos mencionado, y en caso de hacer algunas combinaciones, ¿no? Fenitoína más fenobarbital, ano imperforado, polidactilia, en los pacientes, o sea, pueden salir 6 deditos ahí, fenitoína, carbamazepina, defectos de septo ventricular, y en el caso de carbamazepina más ácido valproico, espina bífida. Bien, ahora, vamos a dar ya para ir terminando principios generales del tratamiento. Como ya habíamos visto también en la primera tabla que les presentaba de Goodman y Hillman, cómo seleccionan los tratamientos según el tipo de crisis, el tratamiento se orienta básicamente al empleo de un solo fármaco, la monoterapia. Y las dosificaciones tienen que darse de manera gradual, ¿no? Para evitar intolerancias que pueda presentar el paciente, ¿no? Hasta encontrar la dosis efectiva que va a controlar la crisis convulsiva. Y se van a controlar también los efectos adversos. Ahora, si el fármaco no es eficaz o es parcialmente eficaz, se debe reemplazar por otro de segunda elección, como lo habíamos visto también indicado en la tablita, ¿no? Y en algunos casos hasta nos pueden dar una tercera opción para seguir en lo que es la monoterapia, ¿no? Pero si la monoterapia no resuelve el problema, se produce, o mejor dicho, se procede a combinar dos fármacos. Ahora, el tratamiento farmacológico se debe acompañar también a sí mismo por medidas higiénicas para evitar, digamos, también el fracaso del tratamiento. O sea, hay que ver, ¿no? Porque de repente no está funcionando el tratamiento porque hay un tema de repente de que hay fatiga por parte del paciente, no está durmiendo adecuadamente, puede que esté tomando algunos medicamentos que pueden estar interaccionando, ¿no? Hay que tener en consideración esto. Y este punto siguiente también es importante. ¿Hasta cuándo darle tratamiento a nuestros pacientes epilépticos? Bueno, depende, mire, hace algunos años dentro de los estudios clínicos como que se veían evidencias que animar al médico tratante, como que ya pasaron 3 años, 5 años con tratamiento y ya no convulsiona, comenzar como que ya a hacer la retirada gradual del tratamiento, ¿no? Pero últimos estudios ya animan, digamos, que, y muchos que ya están alrededor de los 2 años de tratamiento, o sea, sin crisis epiléptica, ¿no? Animar ya un poquito a retirar gradualmente, digamos, estos tratamientos. Se menciona que más o menos alrededor del 25% después de hacer esas retiradas en varias semanas, podrían tener recidivas, es decir, volver nuevamente a la crisis y ahí hay que retomar nuevamente el tratamiento, ¿ya? Entonces, su retirada, insisto, debe ser lenta en semanas o meses, ¿ya? Y como conclusiones, hemos hablado sobre lo que es la epilepsia como la enfermedad neurológica crónica, ¿no? Que va a tener diversas etiologías, primaria o secundaria, ¿no? Y que van a dar origen a las crisis epilépticas, que pueden ser de origen motor sensitivo autonómico, ¿no? Y que pueden haber subtipos también dentro de las crisis, pueden ser parciales, dentro de las que son parciales simples, complejas, secundariamente generalizadas, ¿no? La estábamos viendo un poquito sobre lo que es la clasificación de las crisis epilépticas, y que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Para clasificar adecuadamente la crisis y elegir el tratamiento más adecuado. Y bueno, esto lo estaba comentando sobre los tipos de crisis epilépticas y que no hay un consenso, ¿no? Dentro de lo que es la farmacoterapia, conforme vayan apareciendo más estudios, más evidencia médica, se podrá ir conociendo mejor, ¿no? Los resultados en estos años de qué fármacos van a funcionar mejor y están respondiendo mejor, digamos, en los diferentes tipos de crisis, ¿no? Y que cada uno de estos antiepilépticos, como lo hemos visto, tienen sus particularidades farmacocinéticas, ¿no? Como ya lo he visto en la tablita general que les había presentado. Y bueno, acá un poquito tomando los mecanismos de acción general de los fármacos anticonvulsivantes, hemos hablado de las benzodiazepinas que se utilizarían para lo que es el manejo de las crisis epilépticas, y he resaltado también acá esto de las interacciones, que tenemos varias aquí,
y de que los AINES podrían aumentar la fracción libre, ¿no?, de los tratamientos anticonvulsivantes. La importancia también de hacer una buena elección de anticonceptivos hormonales o ajustar dosis para que no puedan interaccionar y que finalmente se logre el objetivo del anticonceptivo, ¿no?, de que finalmente proteja a la paciente. Y aplicar siempre los principios generales del tratamiento como medidas higiénicas, ¿no?, y decidir en qué momento también ya se hace la retirada de los tratamientos, ¿no?, que ya depende del criterio médico. Muy bien, chicos. Disculpando los inconvenientes del inicio, eso sería todo. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta para la doctora? Bueno, en vista de que no hay pregunta, doctora Mónica, le agradecemos por su brillante exposición. Bueno, creo que la doctora Melissa quiere hacer una pregunta, ¿sí? Por favor. Sí, una consultita. Esta es una curiosidad, ¿no? ¿Existe la posibilidad que ante la clasificación de estos fármacos anticonvulsivantes exista que estos diferentes fármacos cambie de segunda generación, pase a tercera o no? Eso les mencionaba que básicamente lo he visto mucho para las benzodiazepinas, ¿ya? Pero si la pregunta y la curiosidad va como que antes estaba en segunda generación y después pasó a tercera, no, porque como les decía, cada generación nueva tiene un plus, ¿no?, a favor de las generaciones anteriores, ¿no? Y básicamente tiene que ver con un tema como que no hay un consenso dentro de varios autores, revisando un poquito las clasificaciones, más aplica esto para las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas pueden ser, tienen una eficacia, digamos, pero el tema con ellas es que hay mejor dicho, hay tolerancia al tiempo, ¿no?, al tiempo de los tratamientos, y de ahí como que hay algunos que no, prefieren dejarla en segunda generación, pero hay no, como que tercera, solamente aplicaría para ese caso, pero después no es que una oxcarbamazepina va a pasar a segunda o a primera generación, no, porque ha demostrado que tiene menos inducción enzimática que la que hace la carbamazepina, y eso sería su plus a favor de la oxcarbamazepina, por ejemplo. No sé si con eso respondo a la curiosidad. Sí, gracias. Sí, bueno, yo creo que la respuesta está dada por la doctora. Lo que pasa es que las generaciones han ido aumentando el número de medicamentos, por un lado, por otro lado en relación a la falta de respuesta, por otro lado en relación a las reacciones adversas y por otro lado en interacciones. Creo que el médico tiene que decidir de acuerdo al tipo, de acuerdo a su tolerancia. Creo que la explicación que ha dado la doctora es excelente. Me parece que no necesariamente es que hay que usar primero los de primera, segunda, dependiendo del tipo de epilepsia y dependiendo de la respuesta y bueno, todos los factores que mencionó la doctora. No sé si la doctora quiere agregar algo más, ¿no? Creo que... No, doctor, y más bien 1000 disculpas por los inconvenientes. Como verán, he tenido que cambiarme de locación para la clase porque se me fue la luz y bueno, pues esa es la demora, chicos, pero en cuanto ya termine la clase les estaré haciendo llegar las diapositivas. Son 2 archivos, ¿ya? La de la farmacocinética de todos los fármacos presentados y el PowerPoint del desarrollo de cada uno de los anticonvulsivantes señalados. Eso nada más, doctor. Muchas gracias y 1000 disculpas por la demora. No, muchas gracias, doctora, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, en vista de que no hay otra pregunta, vamos a suspender la clase. Gracias a la doctora y gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, permiso.